por su gracia y por su misericordia. Estos días me acordaba un texto, vengo a acordarme de un texto, que dice así: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Son promesas de la Biblia. Si lo bajas un poquitín esto, pastor, para que no se acople. Bueno, pues tanto no, ¿eh? Amén. Un poquito más. Aleluya. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, pues gracias a Dios, hermanos. Estamos contentos de ver la mano de Dios en nuestros medios y poder glorificar a Dios, hermanos, porque a veces uno, desde la teórica, se dicen las cosas, pero cuando uno pasa por el momento y ves la obra del diablo tan cerca, pero ves la obra de Dios tan patente y tan clara también, pues, hermanos, no nos queda más que decir: Señor, tuya es la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Bueno, pues os voy a ministrar unos minutos de la palabra del Señor. Os voy a hablar, hermanos, libro de Gálatas, capítulo 4. Quique, ponlo porque si no puedo leer. Capítulo 4 y verso 21. Mirad lo que dice la Escritura, ¿eh? Vamos a explicaros. Habla de 2 pactos, pero vamos a hablar de algunas cosas importantes y muy de Dios para nosotros. El apóstol Pablo, vamos a leer la palabra, del 21 hacia adelante. Fijaros, escribe el apóstol Pablo a los Gálatas y les dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y ahora dice Pablo, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres, Sara y Agar, dice, son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, es decir, la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe el júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Amén. Buena escritura. Bueno, mirad, hermanos, para poder entender todo esto, tenemos que empezar diciendo que los Gálatas había un problema, y es que parte de los judíos de Gálatas aceptaban el sacrificio de Cristo, aceptaban a Cristo como Salvador, pero decían: Cristo, sí, de acuerdo, pero tenemos que circuncidarnos y guardar la ley. Si no, Cristo no sirve. Solamente por la fe en Cristo no puede ser. Hay que circuncidarse y guardar la ley. Y entonces ciertos gálatas, ciertos judíos, pues estaban infectando a todos los demás, diciendo que había que circuncidarse y que había que guardar la ley aparte de Cristo para poder ser salvos. Y tengo que deciros, hermanos, como dice alguien por ahí, que una cruz suplementada es una cruz anulada. Todo lo que añadas a la cruz, hermanos, está suplementando la cruz. Y la cruz no puede ser suplementada. Y los gálatas, algunos de ellos, querían incorporar al sacrificio la obra de la ley y la circuncisión. Y tengo que deciros, hermanos, que después en el capítulo 5 les dice el apóstol Pablo: estar firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de esclavitud, la ley. Y dice: porque los que queréis justificaros por la ley, de la gracia habéis caído. Hermanos, este texto
Muchos lo interpretan como el que peca y cae de la gracia por pecar y pierde la salvación. Aquí, hermanos, no está hablando de eso el apóstol. El apóstol lo que está diciendo es que había judíos que querían circuncidarse y guardar la ley aparte de Cristo para poder ser salvos. Y dice el apóstol Pablo, estar firmes con la libertad con que Cristo os libertó, porque os ha libertado de la ley, del yugo de esclavitud. Y si no estéis bajo la ley otra vez, de tal manera que dice, los que queréis justificaros por la ley, habéis caído de la gracia. Hay una traducción que me gusta mucho ahora a mí, una traducción extraordinaria, que dice, los que por la ley queréis justificaros, estáis fuera del alcance de la gracia. Es decir, los que queréis justificaros por las obras, aparte de Cristo, queréis justificaros por las obras, estáis fuera del alcance de la gracia, porque queréis salvaros por medio de vuestras obras. Queréis añadir al sacrificio obra, queréis añadir a la cruz obras, y a la cruz no se la puede añadir nada. La cruz del sacrificio de Cristo ha sido completo y solamente, hermanos, por la fe en Cristo Jesús alcanzamos la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia derramada en medio de Jesucristo. Ahora, hermanos, no podemos añadir obras a la gracia, porque si no la gracia ya no sería gracia. Y ahora, hermanos, estos judíos que estaban de alguna forma infectando a todos los demás, queriéndoles introducir esta doctrina, esta enseñanza de que tenían que guardar la ley y circuncidarse aparte de Cristo, Pablo sale al encuentro y dice, no, manteneros firmes con la libertad con que Cristo os libertó. Ya no estéis bajo el yugo de esclavitud, porque cuando habla del yugo de esclavitud está hablando de la ley, de los mandamientos. Hermanos, no había hombre en la tierra que pudiera cumplir la ley. La Biblia nos enseña que no había hombre que pudiera cumplir la ley perfectamente. Decirme, ¿había alguien en la tierra aparte de Cristo que pudiera cumplir la ley perfectamente? No. Ahora la pregunta, pastor, es esta. Si no hay nadie en la tierra que pueda cumplir la ley perfectamente, ¿por qué Dios da la ley si no se puede cumplir? Dios da la ley y dice hacer esto, y el que lo haga por ello vivirá. Pero si no hay nadie que pueda cumplirla, ¿por qué Dios da la ley? Pues, hermanos, por dos razones. La primera es para que la ley pusiera en relieve el pecado, porque si la ley no dijera no codiciarás, tú no sabrías que codiciar es pecado. Por lo tanto, la ley fue establecida para que saliera a relieve el pecado. Por eso hay un texto que se malinterpreta mucho, pero el texto dice esto: por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y ves? No. Lo que está diciendo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque la ley, hermanos, lo que hacía era poner al descubierto el pecado. Si la ley dice, hermanos, no codiciarás, yo no sé qué codiciar es pecado. Si hay una señal de tráfico, si no hay señal de tráfico que diga prohibido el paso, yo entro. Pero cuando hay una señal que dice prohibido, sé que no debo entrar. Y si entro me multan, estoy transgrediendo la ley. La ley era para eso, para saber qué es dirección prohibida. La ley estaba para que entendieras, eso es dirección prohibida, no puedes entrar. Y si entras, transgredes la ley. Entonces la ley fue dada para que hubiera conocimiento del pecado. Hermanos, ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es para que el hombre viera que era incapaz por sus propias fuerzas cumplir la ley. Entonces, la ley pone en relieve el pecado, y ahora entiendo que no puedo cumplir el pecado, que no puedo cumplir la ley, y ahora, al no cumplir la ley, ¿dónde me lleva la ley? Dice la Biblia que la ley ha sido el ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué quiere decir ayo? ¿Alguien sabe lo que es ayo? Decirlo, hijo.
maestro, maestro, más claro, pedagogo, el pedagogo, el maestro que llevaba a los niños al colegio. En aquella época había pedagogos, maestros, que se encargaban de los niños, de llevarlos a la escuela, y ahora dice que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro pedagogo, nuestro maestro para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque vemos que la ley pone en relieve el pecado, pero también la ley me enseña que yo soy incapaz de cumplir la ley y que necesito a alguien que la cumpla por mí. Entonces, ¿quién puede cumplir la ley? No hay hombre en la tierra. Entonces el hombre tiene que entender que necesita a alguien, necesita a uno que cumpla la ley por mí para que yo no sea condenado. Por lo tanto, la ley pone en relieve mi pecado, pero la ley también me hace entender que necesito un Salvador que cumpla la ley por mí. Y eso, hermanos, cuando Dios da la ley para que el hombre entienda que es pecador y que necesita a alguien que la cumpla por él. ¿Y quién puede cumplir la ley? El mismo Dios que ha establecido la ley es el mismo Dios que puede cumplirla. No había nadie. Dios ha puesto la ley y ha dado la ley, pero es el único que puede cumplirla. Entonces Dios da la ley, pero Dios la tiene que cumplir. ¿Cómo puede cumplir Dios la ley? Por medio de Jesucristo. Dice, cuando llegó el tiempo señalado, María dio a luz un hijo. Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, dice que Cristo fue nacido bajo la ley. Y Cristo, hermanos, pudo cumplir la ley. Y al cumplir la ley, lo ha hecho perfectamente. Y ahora todos los que estamos en Cristo, atención, abrid bien los oídos, todos los que estamos en Cristo, hemos cumplido la ley en Cristo. Gloria a Dios. Tú no has hecho nada, lo ha hecho Él por ti, pero como tú estás en Cristo, estás amparado y has cumplido la ley, hermanos. La ley está cumplida en Cristo y todos los que estamos en Cristo estamos completos y hemos cumplido la ley en Él. Por lo tanto, dice Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, porque la ley ya no te puede acusar. ¿Cómo te va a acusar la ley? Si la ley ha sido cumplida en Cristo y yo estoy en Cristo y por cumplimiento soy libre de la acusación de la ley. Ahora, hermanos, para ir al texto, porque si no, pues tiramos mucho de historia y no quiero. Y ahora el apóstol Pablo nos dice en Gálatas, díganme los que quieren estar bajo la ley. No han escuchado la ley porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. Ahora el apóstol Pablo trae a memoria a Abraham y a Sara. Lo hemos leído, hermanos. Y fijaros qué cosas. Y le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, Abraham tuvo 2 hijos. Uno según la carne y otro según la promesa. Uno engendra hijos para esclavitud, dice, porque Sara y Agar son 2 pactos. Sara y Agar son 2 pactos. Agar, la esclava, dice, es el monte Sinaí en Arabia que da hijos para esclavitud. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Agar está representando la ley. Agar representa la ley que da hijos de esclavitud. ¿Por qué hijos de esclavitud? Porque son los mandamientos, la ley, y tienes que esforzarte en cumplirlos, pero no vas a poder cumplirlos. Por lo tanto, dice, da hijos de esclavitud. La ley te esclaviza. Y eres esclavo por tus propios esfuerzos para tener que cumplir la ley por medio de tu esfuerzo. Y dice que Agar tiene un hijo llamado Ismael y da hijos de esclavitud. Pero mirad, también Dios la dijo a Sara, Sara, en el tiempo señalado vendré a ti y concebirás un hijo. Y concibió un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa. Ahora lo vamos a ver. Ahora, hermanos, fijaros lo que os voy a decir ahora, que esto es impresionante. ¿Por qué Agar simboliza el monte Sinaí, la ley que da hijos de esclavitud? ¿Por qué?
porque el hijo de Abraham, mirad lo que sucedió. Sara le dice a Abraham: Abraham, llégate a mi sierva, que yo soy estéril, soy mayor y no te puedo dar hijos. Toma mi esclava y ten un hijo con ella para que ese hijo sea mío y yo te pueda dar hijos. Y Abraham así lo hizo. Tomó a Agar y tuvo un hijo con ella llamado Ismael. Pero ese hijo fue engendrado ¿cómo? Fue engendrado por la voluntad de Abraham, por la fuerza de Abraham, por el deseo de Abraham y por el vigor de Abraham, por su esfuerzo. Llégate a mi sierva, y él, bajo su voluntad, bajo su deseo, bajo su fuerza, bajo su capacidad, concibe un hijo. Por eso, el hijo de Agar da hijos de esclavitud. ¿Por qué? La ley, porque está representando el esfuerzo, tu deseo, tu esfuerzo, tu empeño, tu voluntad. Ese es el hijo de Agar. Escuchad bien. Tu esfuerzo y tu deseo. Se esforzó Abraham para tener un hijo. Y nació Agar. Nació Ismael. Ahora, cuando llega el tiempo, Dios habla con Abraham. Y escuchad, porque vamos a centralizar esto muy bien. Cuando llega el tiempo, Dios habla con Abraham y le dice: te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones. Y le promete un hijo. ¿Pero qué hijo le promete? Cuando Abraham tiene casi 100 años, cuando Sara tiene casi 100 años, cuando Sara es estéril, vieja, y no pueden concebir. Pero Dios les promete un hijo, el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque el hijo que va a concebir, Abraham es incapaz porque no tiene fuerza. Abraham no tiene capacidad, es viejo, no puede. Y Sara, aparte de vieja, es estéril. Tiene que producirse un milagro. Ahí no interviene el esfuerzo humano. Ahí no interviene mi voluntad. Ahí no interviene mi deseo. Es Dios quien tiene que hacer la obra. Y así lo hizo. Y concibió Sara por la promesa, sin la intervención ni el esfuerzo de Abraham, hermano. Fue algo milagroso. Fue un milagro. Y ahora, mirad, vamos a leer esto, que lo va a decir la Biblia. Romanos 4, busca el 4, Quique. Romanos 4, mirad. Vamos en 10 minutos a resolver esto. Ya veréis qué bonito cómo encajan las cosas perfectamente. Sí, del 4, el 4, 3. Y después el 4, 18 y 19. Mira, el 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, pero mirad qué texto. Romanos 4, el 18 y el 19. Mirad lo que os estoy hablando yo. El 18 y el 19, fijaros. Mirad, ahí. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sabéis lo que está diciendo la Biblia? Que Abraham creyó a Dios en esperanza y contra esperanza. ¿Qué es la contraesperanza? Que se miraba a él y decía: yo no puedo, yo soy incapaz. Yo tengo 100 años, no tengo fuerza, mi mujer es estéril y aparte de ser estéril tiene casi 100 años, es imposible. Dice, pero creyó en esperanza contra esperanza. Se miraban ellos y no podían, pero miraba a Dios y le creyó, hermano. Gloria a Dios. Y ahí habla, hermanos, del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque dice el verso 19, pues, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto. ¿Os dais cuenta? Contempló su cuerpo, que estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara.
Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, hermano. Oh. Luego entonces todo esto que les estoy hablando, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que Abraham tiene dos hijos, uno según la carne, según su esfuerzo, según su voluntad y según su deseo. Y eso da hijos de esclavitud, representa la ley, el esfuerzo humano. Pero tuvo un hijo conforme a la promesa, y la promesa era creer. Él no podía porque su cuerpo era como muerto y creyó en esperanza contra esperanza. Fue Dios quien hizo el milagro. No puedes tener hijos, eres vieja, estéril y tu cuerpo no puede. No hay intervención humana. Y ahora dice, hermanos, que nosotros somos hijos de la promesa. Mirad si lo dice en el verso 28. Ahora bien, hermanos, ustedes son hijos de la promesa, tal como Isaac. Somos hijos de la promesa. Escuchad bien, abrid los oídos. Como Isaac, lo dice el apóstol Pablo. Somos hijos de la promesa, igual que Isaac. ¿Por qué? Porque nacemos por la fe, sin la intervención humana. El hombre no puede aportar nada a la salvación. El hombre no puede aportar obras para la salvación. Es por la fe en Jesucristo simplemente. La gracia nos alcanza por medio de la fe. Hermanos, ¿sabéis lo que dice Efesios 2:8? Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. La fe es un medio. Dice, y esto no es de vosotros. Mirad, quiero explicar esto, Y esto no es de vosotros, es don de Dios, dice el texto. No podemos manipular la Biblia, hermanos. La Biblia no se puede manipular. Lo que dice, dice. No busquemos 5 pies al gato. Y la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué te salva, la fe o la gracia? La gracia. Por gracia sois salvos. La gracia me salva, pero hay un medio. ¿El medio qué es? Dice, la fe. Yo he puesto este ejemplo, conocido. Partes un filete con un tenedor, te llevas el filete a la boca. ¿Qué es lo que te alimenta? ¿El tenedor o el filete? Te alimenta el filete, pero el medio que usas para alimentarte es el tenedor. Así la fe es ese tenedor que podemos tomar el filete y alimentarnos, la gracia. La gracia te salva, el medio es la fe. Pero ahora dice, esto no es de vosotros. Mirad, ni habla de la gracia, ni habla de la fe cuando dice, esto no es de vosotros. Os lo voy a explicar. Si está solamente queriendo decir la fe es femenino, tendría que haber dicho, y esta, vale, tendría que haber dicho, esta no es de vosotros. Pero no dice esta hablando de la fe. Entender lo que voy a decir, pastor. Es un artículo neutro el que se utiliza ahí. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Entonces, si hablara solo de la fe, diría, y esta no es de vosotros, es don de Dios. Pero no dice esta, en femenino dice eso. Si hablara solo de la gracia, diría, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no es de vosotros. No, la gracia es femenino, la fe es femenino. Dice esto, artículo neutro, porque está englobando todo el paquete de la salvación, la gracia y la fe. La salvación, dice, es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. ¿Y un don qué es? Un regalo. Y el don tú no lo pagas. Y el don tú no lo compras. Y el don, el regalo, tú no lo mereces, es una dádiva. Por lo tanto, la salvación es una dádiva de Dios. Solamente está condicionada a la fe. Pero tengo que decirte que tanto la gracia como la fe, dice la Biblia, y esto no es de vosotros, es don de Dios. La salvación es de Jehová, hermanos. Así que, mirad, voy a finalizar resolviendo todo esto con Juan 3, versículo 3 y después el 5 y el 8. Juan 3, el Nicodemo, que solo ha predicado a Abraham, el otro se ha predicado del Nicodemo, yo qué sé. Pero mira el dato, muchachos. Escuchad bien ahora, que ahora vienen los datos. Habéis predicado de Nicodemo un montón, pero yo voy a decir cosas que vosotros habéis dicho.
Ahora hay que decir yo cosas que ni se lo habéis imaginado. Ahora te lo voy a decir yo. A ver, ponlo ahí, Quique. El verso 3. Juan 3:3. Escuchad. Jesús le contesta: en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primer punto. Estamos hablando de Sara, que concibe por la promesa y dice que nosotros somos hijos de la promesa como Isaac. Entonces, nacemos de nuevo, hermanos. Está hablando, Isaac simboliza el nuevo nacimiento, que no tiene que ver el esfuerzo humano ni la carne, que es una obra de Dios. Isaac está simbolizando el nuevo nacimiento, y ahora dice Cristo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer y ver. Primero es la vida y luego es la vista. Si no hay vida, no puedes ver. Por eso dice: si no naces de nuevo, nuevo nacimiento, ya has nacido, no puedes ver. Es decir, primero es la vida, hermanos, y luego es la luz, ver. Juan nos dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne. En él estaba la vida, y la vida era, ¿qué dice? En él estaba la vida, y la vida era la luz. Es decir, la vida era la luz, primero la vida y luego la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz. La vida era la luz, primero es vida, luego luz. Tú no puedes ver el reino de Dios si antes no tienes vida. Y si no tienes a Cristo, que dice que Él es la vida, tú no puedes tener luz. Por lo tanto, primero es la vida, primero es Cristo, primero es el nuevo nacimiento, y después verás el reino de Dios. No puedes ver si no naces. Por eso hay personas en el culto que no ven nada, porque están en el sistema, pero no han nacido de nuevo. Por eso tenemos gentes en los cultos que no ven la obra de Dios, siempre ven a cuatro cosas, y siempre ven lo raro, y siempre ven lo malo, y siempre ven lo negativo. No pueden ver. ¿Por qué? Porque no hay vida, y si no hay vida, no hay luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz. Mirad el verso 5 y el 8. Verso 5, Quique. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, la luz es después que la vida. Primero se nace, después se ve y se entra. Y se entra. Es decir, naces, ves y entras. Pero el versículo 8 nos dice: el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que está diciendo que la obra de Dios, que el nuevo nacimiento es misterioso, hermanos. Igual que el viento no le ves, pero ves sus efectos. El viento no sabe ni por dónde va ni por dónde viene, pero estás notando los efectos. Así el que ha nacido de Dios, el que es de Dios, el que ha nacido de nuevo, no puede ver más cosas que esas. Simplemente el que ha nacido de Dios ver los efectos. Yo tengo que ver los efectos de que has nacido. ¿Cómo? Por medio de las obras. No veo el viento, pero veo cuando sopla cómo se doblan los árboles. No veo el viento, pero veo cómo se mueven los cubetes. Estoy viendo los efectos, no estoy viendo el viento. No veo el viento cuando nos lleva las casetas en el mercado y el género que vuela. No le veo, pero veo los efectos. Digo: válgame Dios. No sé por dónde viene el viento, no lo puedo atajar, pero veo que se vuelan las prendas. Ese es el efecto del viento. El que ha nacido de nuevo, hermanos, la que ha nacido de nuevo, lo vemos por los efectos. ¿Qué efectos estás produciendo? ¿Qué conducta estás produciendo? ¿Qué obras estás produciendo? Porque estamos diciendo que salvos por gracia, que Dios hace la obra, que está condicionado a la fe simplemente, que es don de Dios, de acuerdo. Pero el salvo tiene que tener obras de salvos, no para ser salvo, sino porque lo eres. Entonces, ¿qué conducta estás teniendo? ¿Cómo es el resultado de tu vida y de la mía? En los momentos más difíciles, hermanos, en los momentos más difíciles, cuando el hierro está caliente, pero es cuando se puede golpear y moldear y doblar.
A veces el Señor, hermanos, nos lleva a lugares tan difíciles, que estamos en el filo de la navaja. Pero, hermanos, gloria tenga Dios que nos está moldeando, madurando para ser más y no menos. Por eso mantente en la fe, mantente en la fe. No te hundas, mantente en la fe. Hermanos, ya sabéis, ha habido unos días de muy complicados. Pero, hermanos, tengo que deciros algo, lo digo en la presencia de Dios y porque hay testimonio de ello. Hermanos, en la calle, con mi yerno, yo dije a un grupo de hombres, mi yerno y yo somos siervos de Dios. Y lo dije a voz en cuello. Somos siervos de Dios. Y como siervos de Dios no vamos a ofender a Dios. Y si hay que morir, morimos con dignidad y con honra. Pero glorificando y dando gloria a Dios. Es difícil, hermanos, pero la tensión se tensa tanto el arco, que a veces parece que se parte, pero te voy a decir el secreto. El secreto no está en nosotros, el secreto está en Él. Porque dice la Biblia que Dios con la prueba juntamente da la salida. Y a veces nos mete en el horno, hermanos. Pero el que es de Dios y ha nacido de nuevo tienes que ver los efectos, aún dentro del horno, hermanos, como esos 3 hombres que entraron atados de pies y manos y cuando salieron, dice la Biblia, que ni su ropa olía a humo, pero el fuego y el horno consiguió una cosa. Dios no les libró del horno, pero les libró del fuego. Del horno no les libró. Pero si eran fieles a Dios por no adorar una estatua al horno, pero ellos callaron. Podían haberlo negado, hermanos, podían haber negado a Dios y haberse librado del horno, pero ellos dijeron, morimos con honra. ¿Nos quieres echar al horno? Horna, métenos en el horno, pero no vamos a negar a Dios. Dios no les libró del horno, pero les libró del fuego. Dios a veces no nos libra del horno, pero nos libra del fuego. Porque si pasas por el fuego no te quemará. Y si pasas por el agua no te anegará. Y con esto termino, hermanos. Y dice la Biblia cuando salieron, porque alguien se incorporó y miró al horno y dijo, ¿cuántos echasteis en el horno? Dice, 3. Y dice el rey, 3. ¿Echasteis 3? Pues yo estoy viendo 4. Yo estoy viendo 4, echasteis a 3, yo he visto 4. Y el 4 es semejante al Hijo de los dioses. Hermanos, que Dios nos mete en la prueba, nos mete en el horno, pero no nos deja solos. Camina con nosotros dentro del horno. Se metió en el horno, pero ¿habéis considerado eso? Les metió en el horno, pero Dios se metió en el horno con ellos. ¿Cuántos hay? 3, pero si habéis metido 3, ¿cómo hay 4? Es que Él se mete en el horno con nosotros. Y camina con nosotros, no nos deja solos. Y dice la Biblia, cuando salieron, porque cuando Dios te mete en el horno, sales. Y cuando salieron, venga pastor, salieron desatados. ¿Sabéis lo que consiguió el horno? Quitar las ataduras. Samara, las ataduras, hija. Les libró, hermanos, de las cuerdas, lo que les estorbaba. Porque estaban atados y dice, la única manera que tengo de quitaros las cuerdas es el horno, el fuego. Sabéis que tenemos muchas ataduras. Y no hablo de pecados, hermanos, pero hablo de muchas ataduras que tenemos. Y sabéis, hermanos, que la única forma que tiene Dios de quitarnos las ataduras es a través del horno. Es a través del horno. Por eso no levantemos las manos contra Dios ni el puño contra Dios. El que ha nacido de Dios, hermanos, se ven sus efectos como el viento. Si no damos la talla cuando debemos de darlo, hermanos, es fácil ser cristiano cuando las cosas te van bien. Pero cuando te vienen las tribulaciones, los problemas, las enfermedades, las casas, ahí. Y cuando todo va bien, pues todo el mundo es bueno. Pero en el momento que te toca el tic del alma, que Dios nos ayude, hermanos, a producir los efectos de un verdadero nacido de Dios. Encuéntrate con Cristo. Encuéntrate con Él. Que Dios os bendiga, hermanos. Un aplauso al Señor. Y que Dios os bendiga.